Bien, ya vimos lo que es el Global Scope, que las variables que están declaradas en el top level de cualquier script se le conoce como variables globales. Y estas están disponibles a través de todo nuestro documento HTML, a través de todos nuestros scripts, de nuestros tags script. Y pues ahora sí que en cualquier parte de nuestro documento HTML, de nuestro documento HTML, hasta dentro de funciones. Eso ya lo vimos. Ya vimos el function scope, que también se conoce como local scope, que quiere decir que las variables solamente están disponibles o tienen vida desde dentro de esa función. Vamos a ver por último el último scope que nos queda, lo que se conoce como el globe scope, block scope, o como se conoce como alcance de bloque. Acuérdate que scope en español se traduce como alcance. Entonces a veces me vas a escuchar diciendo scope o a veces me vas a escuchar diciendo alcance. Entonces fíjate que antes de pasar a eso, fíjate que yo te dije que el const para definir constantes también se puede utilizar para bucles, pero solamente funciona para los bucles for in y for off. Por ejemplo estos, for in y el for off. Para el ciclo normal for, para este que está por aquí, para este no se utiliza const, en este no funciona const, porque aquí si ponemos const, pues básicamente entre cada aumento nos va a dar un error. Entonces el const nada más funciona para los ciclos for, pero para las formas for in y for off. Pero eso solamente es un comentario que se me olvidó decirte, o no sé si te lo dije. Fíjate que vamos a pasar ahora sí ya a lo que es el block scope, ya el último que nos queda aquí en JavaScript. Como yo te dije, si usamos let y const para declarar variables, estaríamos trabajando con un comportamiento con el que estamos acostumbrados en cualquier lenguaje de programación tradicional. Pero si declaramos variables, definimos variables, para mí declarar y definir variables es lo mismo. Pero si usamos var para declarar variables, prepárate para desincomodarte un poco, porque esta forma tiene comportamientos no esperados a los que uno no está acostumbrado normalmente en ciertos lenguajes de programación. Fíjate que el scope de una variable es la región del código fuente del programa en la que está definida. Las variables y constantes declaradas con let y const tienen un ámbito de block scope, con lo que te decía, un alcance de bloque. Esto significa que solo se definen dentro del bloque de código en el que aparece la sentencia let o const. Fíjate que un bloque de código, un block scope, va relacionado con el bloque de código, y las definiciones de clases y funciones de JavaScript son bloques de código, al igual que los cuerpos de las sentencias if, los bucles while, los bucles for, etc. Entonces el block scope está relacionado, aquí te lo voy a anotar, está relacionado con bloque de código. Y el bloque de código pues viene siendo, ahora sí que a grandes rasgos, el código dentro de un conjunto de llaves se le conoce como bloque de código. Todo lo que tú veas entre llaves, eso es un bloque de código. Eso es lo que se conoce como bloque de código, que va de la mano con el block scope que vamos a ver ahorita. Entonces fíjate que vamos a empezar ahora sí ya con el block scope, con varios ejemplos. Y como te digo, si usamos let y const, pues tenemos antes de la versión ES6 de JavaScript solamente existía function scope y el block scope, porque en ese momento solamente se definían variables con var. Ahí no se definían constantes, ahí no existían las constantes. Pero a partir de la versión ES6 en adelante, pues ya surgió let y const, que ya nos da el block scope también adicionalmente y que soluciona varios problemillas que por ahí teníamos con var. Por eso digo que muchos desarrolladores consideraban var para definir variables como un bug, pero no era un bug, sino que simplemente eran comportamientos no esperados. Entonces fíjate que esto de let y const es normal, el funcionamiento como tú lo harías en cualquier lenguaje de programación. Fíjate, vamos a definir una variable, let, vamos a ponerle variable igual a 1.20. Si definimos un if, vamos a ponerle un true para que entre, y por consecuencia pues fíjate que la variable la tenemos declarada afuera del if. Por consecuencia pues sí vamos a poder tenerla
en alcance, sí vamos a tenerla acá en el alcance, en el scope dentro del if. Vamos a recargar para que veas. Y fíjate cómo dice 1.2. Entonces todo muy tranquilo. Esto es como si funcionara en cualquier lenguaje de programación tradicional. Pero fíjate que si nos pasamos la declaración, acuérdate que la declaración es let const o var seguido de un identificador. Ya te lo enseñé. Y ya seguido el valor. Entonces no te confundas. Aquí es muy importante identificar declaración. Y fíjate cómo si declaramos aquí, si definimos, definir y declarar es lo mismo. Son sinónimos. Fíjate cómo aquí estamos definiendo variable dentro del if. Vamos a ver lo que pasaría si tratamos de extraer acá variable. Vamos a quitar esta para ya no confundirte. Pues fíjate cómo dice variable no está definida. Este es el comportamiento que tendríamos en cualquier lenguaje de programación, por ejemplo en Java, en PHP, etcétera. Bueno, no estoy muy seguro si en PHP porque yo nunca he intentado. No, creo que sí se puede acceder afuera, pero eso es otro tema. Entonces fíjate que este es el lenguaje de... Esto es el comportamiento normal en cualquier lenguaje de programación, digamos, normal, por ejemplo en Java. Entonces fíjate cómo aquí, pues, como te decía, una variable declarada con let y const tiene alcance de bloque, es decir, que solamente va a estar definida o solamente va a estar alcanzable, accesible dentro del bloque de código que la define. Aquí el bloque de código que lo define es este bloque if. Entonces esta variable solamente vive desde aquí. Entonces let y const también aplica lo mismo. Y entonces por consecuencia let y const al tener alcance de bloque, que es lo normal en cualquier lenguaje de programación, pues también va a estar disponible solamente dentro de una función, porque acuérdate que una función al final de cuentas es un bloque de código porque está entre llaves. Vamos a ver un ejemplo más. Function. Y fíjate que una función es un bloque de código porque está entre llaves. Entonces let y const, como tiene alcance de bloque, también aplica para funciones, if, bucles, etcétera. Como yo te dije, todo lo que está entre llaves. Entonces vamos a definir otra variable. Y vamos a ponerle aquí local. Y vamos a tratar de acceder a ella, otra variable. Pero pues vamos a imprimirla, si no pues no tiene mucho sentido. Vamos a ponerle variable. Otra variable. Y fíjate cómo nos da un error. Dice uncount reference error. Otra variable no está definida. ¿Por qué? Porque let y const tienen alcance de bloque y solamente están accesibles dentro del bloque que las define. Entonces aquí pues eso también aplica para las funciones porque son bloques de código. Entonces eso para que lo consideres. Fíjate que también pues ahorita que ya vimos esto ya lo voy a comentar. Seguimos con el if. Entonces es lo que te decía. Y también pues aplica obviamente para también va a aplicar para un bucle, porque también es un bloque de código al final de cuentas, porque está definido, está delimitado por llaves. Vamos a ver algo bien peculiar, que por eso te decía que muchos lo consideran error. Vamos a ponerle aquí un for normalito. Vamos a ponerle y que vaya hasta el 9, por decirlo de alguna manera. Y vamos aquí a imprimir. Esto va a estar bien interesante. Vamos a imprimir y fíjate pues lo que va a pasar. Ya todo muy bonito, imprime los números. Fíjate que si tratamos de hacer esto no tiene sentido. Porque fíjate que la variable let y solamente está disponible, como te decía, es un bloque de código el for porque está entre llaves. Pues entonces la i está disponible solamente dentro del bloque que lo define, en este caso dentro del bucle for. Fíjate que las variables, aquí es una nota que te voy a decir, las variables y constantes declaradas como parte de un bucle for in o for o cualquier otro bloque, tienen como scope el cuerpo del bucle, es decir, todo lo que está aquí. Aunque técnicamente está fuera de las llaves. Fíjate como aquí let
la declaración let i está fuera de las llaves, pero al final de cuentas cuenta como scope el código entre llaves. Entonces es algo bien peculiar. Entonces fíjate que si tratamos de hacer esto, pues fíjate cómo nos dice i no está definido. ¿Por qué? Porque let i, la variable i, solamente está accesible dentro del bloque que la define, en este caso dentro del bucle for. Pero fíjate que vamos a hacer aquí algo bien peculiar. Y esto es lo que te decía que muchos da lugar a errores en el código. Var daba errores en el código. Muchos desarrolladores decían que var era un comportamiento con bugs. Pero simplemente pues es algo peculiar aquí en JavaScript. Fíjate lo que va a pasar. Esto es bien interesante. Vamos a comentar esto. Para no. Y fíjate cómo efectivamente aquí el 10 sí lo estamos pudiendo acceder. Fíjate, vamos a comentar esto para que no nos confundamos. Es más, vamos a quitar todo esto. Bueno, aquí vamos a dejarlo. Y fíjate cómo sorpresa lo que está pasando aquí. Var J, como te decía, las funciones de las variables declaradas con var, fíjate que solamente tienen alcance de función y el global scope. Por consecuencia aquí var, pues fíjate que el código entre llaves, el bloque de código lo está ignorando. Y básicamente aquí var está siendo declarado en el global scope. Porque acuérdate que var, ahora sí que var en este caso ignora el block scope. Ignora el alcance del bloque de código. Entonces fíjate que aquí pues incrementa todo muy bonito. Y fíjate que aquí 9. Pero ya cuando lo aumentó salió del ciclo. Y fíjate cómo las variables declaradas con var ignoran el block scope. Pues fíjate cómo aquí si hacemos j, pues fíjate cómo sí nos permite acceder a esa variable. Por eso te decía que esto es un comportamiento bien inesperado. Y por eso muchos decían que era un error usar var. Fíjate cómo aquí con let, pues fíjate cómo ahí sí que no nos deja. Entonces fíjate que eso es algo bien peculiar. Que var ahora sí que solamente entiende el function scope y el global scope. Entonces fíjate que ya llegando a eso, ya se está alargando un poco el video. Lo voy a dejar aquí para que no se largue más. Bendiciones.